Evaluación de activos con inteligencia artificial. ¿Por qué es importante evaluar correctamente un activo? Compradores, vendedores, agentes, aseguradores, acreedores y deudores requieren saber adecuadamente el precio de un activo de alto valor, un bien inmueble o un vehículo. Un poseedor de un vehículo que lo ponga a la venta por un valor en exceso podría no encontrar un comprador. Un agente inmobiliario que subvalore el valor de arrendamiento de un apartamento podría dar una recomendación errónea a su cliente, induciéndolo a dejar de percibir ingresos y comisiones. Una empresa aseguradora, un banco acreedor o una arrendadora de vehículos requieren saber el valor residual de un vehículo en el futuro para poner precio adecuado a sus servicios financieros. Inteligencia artificial. Accediendo a bases de datos públicas y privadas de mercados específicos, es posible construir poderosos motores de inteligencia artificial que pueden predecir con asombrosos grados de precisión el valor de un activo. Estos algoritmos utilizan diversas metodologías alternativas y complementarias que toman datos, los analizan y pueden generar pronósticos de una forma más rápida, compleja y sintética de lo que lo haría la mente humana, al considerar la multiplicidad y heterogeneidad de datos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Existe una multiplicidad de algoritmos de predicción de inteligencia artificial, los cuales potencialmente podrían ser usados para estos propósitos de evaluación de activos. Por ejemplo, las redes neuronales toman una base de datos y, aplicándole algoritmos que emulan la sinapsis del cerebro humano, es decir, el proceso bioquímico de comunicación entre neuronas, logran sintetizar esquemas, descubrir redundancias, evaluar excepciones y simplificar patrones complejos de interacción entre los datos para dar respuestas de predicción. La calidad de una red neuronal que ha sido ejecutada para que aprenda a predecir, en este caso el valor de un activo, es luego probada o validada. Es decir, un subconjunto de la base de datos se compara con los datos predichos por la red entrenada y si la red es de alta calidad, la predicción realizada será muy similar a los casos reales del subconjunto. Después de suficientes rondas de calibración en el aprendizaje y la validación o prueba, la red está lista para saltar al mundo real y hacer predicciones combinatorias sin utilizar información histórica previa. Es decir, la red ha aprendido, la hemos validado y está lista para predecir. Otros mecanismos alternativos a las redes neuronales son los métodos de regresión que existen de inicios del siglo XIX, pero que evidentemente hasta el tiempo del desarrollo computacional han podido ser verdaderamente explotados. Estos mecanismos continúan siendo un área de investigación activa. En las últimas décadas se han desarrollado nuevos métodos para la regresión robusta, regresión que involucra respuestas correlacionadas como series de tiempo y curvas de crecimiento, regresión en la que el predictor, la variable independiente o las variables de respuesta son curvas, imágenes, gráficos u otros objetos de datos complejos. Métodos de regresión que acomodan varios tipos de datos faltantes, regresión no paramétrica, métodos bayesianos de regresión, regresión en las que las variables de predicción se miden con error, regresión con más variables de predicción que observaciones e inferencia causal con regresión, árboles de decisión, vecinos K-near, vectores de aprendizaje, vectores de apoyo, bosques aleatorios. Ejemplo 1. Predicción de valor de arrendamientos de apartamentos en Perú. Se aplicaron dos métodos alternativos de predicción, conociendo de antemano el valor definido del arrendamiento mensual: redes neuronales y regresión múltiple. Dependiendo de las herramientas, al menos desde hace unos 20 años, estos motores de predicción o algoritmos están disponibles, inclusive encima de Excel. Probamos un par de herramientas de regresión múltiple, StatTools y redes neuronales, NeuralTools, para lograr predicciones del valor de arrendamientos en el Perú, con base en los datos del Ministerio de Economía del Perú. Tomamos más de 7.000 registros de una base de datos extensa que comprenden 8 variables que determinan el valor de arrendamiento mensual de apartamentos en la ciudad de Lima: el distrito de ubicación, el área en metros cuadrados, el número de habitaciones, baños y garajes de la unidad habitacional, el piso de localización, el tipo de vista al exterior que posee y la antigüedad del apartamento. En general, los métodos de regresión lineal generan coeficientes para cada una de las variables predictoras del modelo.
Se obtiene un valor del arrendamiento mensual al multiplicar la magnitud de cada una de las variables por el coeficiente calculado por el proceso de regresión y se obtiene una suma de todos estos elementos. Por otro lado, la red neuronal se entrena para aprender a descubrir los patrones internos complejos de la base de datos. Por ejemplo, se descubrió que para ciertos distritos afluentes el mercado está dispuesto a pagar una prima de más, usualmente entre más alto sea el piso, hasta aproximadamente el piso 15, para apartamentos de cierto tamaño. Este tipo de patrones internos de interactividad entre las variables de predicción no son detectados por los métodos de regresión. De esto se deduce que las redes neuronales sí son más capaces de detectar la complejidad de la interacción de variables de predicción al compararse con la regresión. Se pueden correr muchos métodos de inteligencia artificial sobre las bases de datos específicas para luego decidir cuál logró una mejor predicción de resultados. Ejemplo 2. Predicción del valor de vehículos. Se tomó una base de datos de compra y venta de vehículos en Costa Rica con más de 11.000 registros, crautos.com. Se realizó una prueba de construcción, aprendizaje, validación y predicción de precios de vehículos. El objetivo era encontrar una red neuronal que permita predecir el precio de un vehículo de acuerdo a patrones descritos por más de 30 variables cuantitativas y cualitativas en la base de datos. Estilo, marca, cilindraje, año, estado, kilometraje, transmisión, colores, número de puertas y una veintena de aditamentos adicionales que cada vehículo puede poseer o no. Al encontrar una red adecuada, se puede construir un modelo de predicción en el que el usuario puede ingresar las variables relevantes para encontrar el precio de oferta del mercado del vehículo. Después de este proceso se logró construir una red neuronal que logró predecir de una manera satisfactoria los resultados de los valores de vehículos. El 82% de las predicciones realizadas por la red entrenada se encontraban en el rango de más o menos 10% de variación respecto del precio real ofertado. Implementación de la solución y casos de uso. Habiendo accedido a una base de datos con suficientes registros como para que sean significativas las respuestas, se procederá a modelar, validar, escoger, probar y construir los modelos alternativos de inteligencia artificial. Con estos modelos desarrollados, el API a construir se encargará de las definiciones y protocolos para integrar los motores de inteligencia artificial múltiples, asociándolos a las bases de datos. De allí, será posible desarrollar las interfaces de usuario específicos que el cliente en particular requiera, habiendo definido los asuntos de hosting de las bases de datos, los algoritmos de AI y los resultados almacenados. Imagine un ejecutivo de cuenta bancario visitando a su cliente para la eventual concesión de un crédito para compra de un apartamento. El ejecutivo inserta fácilmente las variables clave en el app: la localización del apartamento, el área, habitaciones, baños, garajes, edad del edificio, etc. Al hacer clic en el botón de cálculo, la información es enviada instantáneamente al servidor, que toma la información, hace el cálculo instantáneo de acuerdo a la red neuronal preprogramada y envía de vuelta un valor de estimación del bien. No se requieren avalúos formales en este momento, ni demoras en la valoración del activo. Es información sintetizada de miles o cientos de miles de registros inteligentemente procesados por una red artificial. Ventajas para el usuario. El usuario logra una reducción significativa en la dependencia para la obtención de avalúos costosos y demorados. Esto le permite también eliminar ambigüedades en las valoraciones subjetivas de precios, ya que las respuestas de los algoritmos de IA consideran todos los precios del mercado, brindando un servicio objetivo a su cliente. Este servicio adicional le permite al usuario diferenciarse de la competencia y añadirle valor a su cliente. Monetización. Esta aplicación podría monetizarse de varias maneras. Quizás un esquema de cobro por consulta, otorgando un número gratuito de consultas por mes, favorecería el aumento de la fidelidad a la aplicación y la dependencia a la misma para formular respuestas rápidas y eficientes por parte de la aplicación.